Quisiera agradecerle a Carmen Iglesias y a la Fundación la posibilidad de participar en este ciclo de conferencia, invitación de Carmen Iglesias que me honra profundamente. He sostenido en mi libro Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas al separatismo catalán, que la leyenda negra no es otra cosa que la primera fake news de la historia, no es otra cosa que la obra más perfecta del marketing político británico. Es cierto que la leyenda negra nace en Italia, pero ahí mis parientes es que estaban un poco celosos de los españoles que estaban haciendo, se entiende, la conquista del mundo, y ellos que eran los descendientes de los romanos no estaban haciendo nada. Después también es cierto que pasa a Holanda, y en Holanda toma un carácter político y religioso, pero donde se transforma en política de Estado, en geopolítica, en materia de política exterior es en Gran Bretaña, porque Gran Bretaña, que no ha podido derrotar a España desde el punto de vista militar, le interesa derrotarla desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la propaganda política. Y eso es la leyenda negra. La leyenda negra, en base, se entiende, a testimonios falsos, es la obra más genial del marketing político británico. He sostenido para explicar esto que cuando Cortés llega a México no se encuentra con una nación mexicana, que se encuentra simplemente con una nación opresora que oprime a decenas de naciones, como los tlaxcaltecas, y que no le pide, ¿no es cierto?, no le pide ese imperialismo azteca ni materias primas ni horas de trabajo, sino que lo que le pide son, se entiende, seres humanos, sangre, porque los aztecas se llevaban a los niños de los pueblos oprimidos para sacrificarlos en sus templos y luego repartirlos en carnicería como si fuesen pedazos de pollo o de cerdo. He sostenido también en mi libro Madre Patria que después de ese periodo de conquista, que como siempre es un periodo violento, ¿no es cierto?, España va a sembrar América de hospitales, va a sembrar América de universidades. La Universidad de San Marcos se funda 80 años antes de la Universidad de Harvard, cuando el Colegio de San Pablo tenía 40.000 libros, la Universidad de Harvard tenía apenas 4.500 libros. Un solo colegio secundario en Lima tenía, se entiende, 40.000 libros, mientras que Harvard tenía 4.000 y pico. Ahora, si esto es así, ¿no es cierto?, si como sostengo en mi libro Madre Patria, no hubo conquista de América, sino liberación de América, ¿cómo se explica entonces el proceso de independencia? ¿Cómo se explica el proceso de independencia y la ruptura con España? Y acá donde este fenómeno muy complejo que fue el proceso de la independencia, pero muy complejo, ¿no es cierto?, nos cuesta entenderlo hasta el día de hoy, y voy a tratar de resumir las distintas interpretaciones históricas de las distintas corrientes históricas hispanoamericanas y españolas que trataron de interpretar ese proceso de independencia para al final dar cuál es mi propia interpretación de este fenómeno que he llamado uno de los fenómenos más complejos de la historia de las relaciones internacionales. Hay, podemos decir, 7 interpretaciones históricas sobre el proceso de independencia. La primera interpretación yo la denomino que la independencia es para esta interpretación un proceso de rebelión colonial. La segunda, para la segunda interpretación, se trata simplemente de una operación británica. Para la tercera, siempre resumiendo, poniendo nada más que el título, es una rebelión contra el monopolio español, para instaurar el libre comercio. Hay también una cuarta interpretación. En esta cuarta interpretación, la independencia es un acto de emancipación, ¿no?, que respondía al anhelo general de los pueblos que ya estaban maduros, ¿no es cierto?, para autogobernarse. Hay también una quinta interpretación que dice que no es una rebelión contra España, sino que es una rebelión contra el imperialismo Borbón. Una sexta interpretación nos dice que en realidad es una guerra civil entre monárquicos y absolutistas, entre monárquicos absolutistas y liberales, que degenera esta guerra civil en una guerra de la independencia. Una sexta interpretación dice que es producto de una compleja trama de intereses, de clases, ¿no es cierto?, y de intereses internacionales entrelazados. Ahora veamos la primera interpretación. Esta primera interpretación, que fue la primera que surge históricamente desde Hispanoamérica,
La independencia es un proceso de rebelión colonial como cualquier otro. Se basa en la idea de que América aprovecha la invasión napoleónica para liberarse de la metrópoli. Es una interpretación, ¿no es cierto?, que hoy es hegemónica en los sectores de izquierda hispanoamericana, pero que en realidad nace en la derecha, nace en las oligarquías, en los sectores ligados al contrabando que después de la independencia se hacen del dominio de los estados hispanoamericanos, de las repúblicas hispanoamericanas. Claro, esta interpretación se basa en la leyenda negra, servía para justificar, ¿no es cierto?, la posición de estas oligarquías que se habían hecho del poder y que habían necesitado para eso de la ayuda británica inexorablemente. Es muy fuerte esta interpretación en toda la República Hispanoamericana. En Argentina está representada históricamente por el gran historiador que fue Bartolomé Mitre, que también, siendo el gran historiador, es el gran falsificador de la historia, también presidente de la Argentina. Pero va perdiendo fuerza esta interpretación, que queda plasmada en los himnos nacionales, que son himnos anti-españoles, anti-hispánicos, va perdiendo fuerza y podemos decir que ya en la generación del 80 en Argentina, con el presidente Julio Argentino Roca, va disminuyendo al punto tal que Julio Argentino Roca retira del himno argentino las estrofas más hirientes a España. Claro, ¿cuáles son los puntos débiles de esta interpretación que representa sencillamente la independencia como un proceso de rebelión colonial? Bueno, hay bastantes puntos débiles, pero el principal punto débil de esta interpretación es que los llamados pueblos originarios, los indios, en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Chile, las clases populares, las clases bajas en Venezuela, en Colombia, en Perú, están en contra del proceso de independencia. Esto contradice esta primera versión, porque evidentemente la mayoría de la población no sentía que estaba viviendo en un régimen colonial. Podemos nombrar, por supuesto, algunos ejemplos de esto. El general Agustín Agualongo, que es un indio, ¿no es cierto?, de Colombia, un indio de Colombia. Si ustedes me permiten leerles un pedacito, ¿no es cierto?, de esto, vamos a ver lo siguiente. Agualongo combate contra las tropas de Bolívar, es el demonio de Bolívar, pero Bolívar tiene bajo su mando no solo a criollos, sino a 5.000 soldados británicos, y lo detiene a estas tropas, le hace frente. Para Bolívar es un demonio. Finalmente Agualongo va a ser fusilado, y cuando lo van a fusilar, Agualongo, general indio que se mantiene fiel a la monarquía española, dice: si tuviera 20 vidas, estaría dispuesto a inmolarlas por la religión católica y por el rey de España. Estas fueron sus últimas palabras el 13 de julio de 1824. Pero también podemos nombrar a otro general indio, ¿no es cierto?, Antonio Huachaca, indio peruano, de las sierras del Perú, que también resultaría interesante leer un pedacito de sus declaraciones. Este indio Agualongo va a combatir a favor de España, pero va a combatir a favor de España aún después de la declaración de independencia. Y va a combatir por muchos años una guerra que se llamó Guerra de los Castillos, porque combatía en las altas cumbres de Ayacucho, un ejército formado exclusivamente de indios, apoyado por los curas, es decir, por los sacerdotes locales, en contra de los criollos limeños y en contra del alto clero que estaba en la ciudad de Lima y en las otras principales ciudades del Perú. Va a intercambiar correspondencia epistolar con los miembros de la República, y en una de ellas dice: ustedes son más bien los usurpadores de la religión, de la corona y del suelo patrio. ¿Qué se ha obtenido de vosotros durante estos 3 años de vuestro poder? La tiranía, el desconsuelo y la ruina de un reino que fue tan generoso. ¿Qué habitante, sea rico o pobre, no se queja hoy? ¿En quién cae la responsabilidad de los crímenes?
nosotros no cargamos semejante tiranía. El que lo dice es un general indio que se mantiene fiel a la corona española. Es decir, que esta primera interpretación tiene un punto débil prácticamente irremontable. Ahora bien, la segunda interpretación que surge, si esta interpretación primera fue principalmente una interpretación hecha desde la oligarquía hispanoamericana, desde la derecha hispanoamericana, pero que después la toma la izquierda y se hace hegemónica, la segunda interpretación es una interpretación que nace principalmente en España, aunque va a tener repercusiones también en Hispanoamérica, y dice que la independencia es simplemente el producto de una operación británica. Esta es una tesis muy popular en España. Claro, vamos a ver después que Gran Bretaña mete su cola en este proceso complejísimo. Pero esta interpretación que dice que simplemente el proceso de independencia, proceso, repito, complejo, y esta primera explicación es simple y la segunda también, que dice que simplemente producto de una operación británica a través de las logias, tiene muchísimos puntos débiles. Porque esta interpretación parte de la idea de todos aquellos que participan del proceso de independencia son agentes británicos, están ligados, entienden, a las logias británicas o están adoctrinados, entienden, la ideología británica. Y tiene un punto muy débil. El punto muy débil que tiene es que hay caudillos populares como José Gervasio Artigas, como Martín Miguel de Güemes, como Facundo Quiroga, que participan del proceso de independencia, que no están ligados a las logias, que son completamente antibritánicos, que son fervientes católicos, que se oponen a toda la cultura británica y a los intereses británicos, y sin embargo son independentistas. Es decir, que esta interpretación, como la primera, adolece de un punto muy débil que la hace extremadamente vulnerable. Ahora bien, decíamos una tercera interpretación, ¿no es cierto? Una tercera interpretación. En esta tercera interpretación, en donde estoy todavía en la segunda interpretación. En esta segunda interpretación, el otro punto débil es que en el Río de la Plata sí parece ser popular la independencia. Y ahí tenemos un caso que es el caso también de dos grandes caudillos populares de la ciudad de Buenos Aires, aunque uno de ellos ha nacido en lo que se llamaba en ese momento la banda oriental del Uruguay, en la ciudad de Montevideo, que es Joaquín Campana y Griguera. Estos protagonizan una revolución llamada la Revolución de los Orilleros de abril de 1811. ¿Qué pasa? En 1811, ustedes saben, 1810, 25 de mayo, formación de la primera junta. Esa primera junta en Buenos Aires tiene dos sectores, un sector conducido por Cornelio Saavedra y otro sector conducido por Mariano Moreno, para simplificarlo. El sector conducido por Mariano Moreno está más ligado a la idea de la Ilustración, está más ligado a la idea del libre comercio, es antitradicionalista, y aparece un movimiento popular. 5.000 personas a caballo, montadas a caballo, en Plaza de Mayo. Para la época es una enormidad. Provienen de todo el interior de la provincia de Buenos Aires, de los pueblos más cercanos a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué piden? Piden la independencia, piden también que Saavedra se haga cargo de ese proceso, ¿está? Y Saavedra no quiere hacerse cargo de ese proceso, y entonces es una revolución popular que carece de conducción estratégica, y Campana, Joaquín Campana, se hace, conductor de ese proceso, y ahí va a tener un interesantísimo cambio epistolar. ¿Con quién? Con el embajador británico en la corte de Río de Janeiro, Lord Stranford. Y ahí, esta segunda interpretación que dice que la independencia es simplemente el producto de una maquinación británica se cae en 1000 pedazos. ¿Por qué? Porque Joaquín Campana no es un agente británico, se opone a Gran Bretaña y se opone al embajador Lord Stranford, ¿no? Pero sin embargo es extremadamente popular, conduce 5.000 hombres a caballo, que han llegado de toda la provincia de Buenos Aires, lo cual es una enormidad de gente, teniendo en cuenta que apenas la ciudad de Buenos Aires tiene 20.000 o 30.000 habitantes.
una enormidad de gente. ¿Y qué dice Campana en ese intercambio epistolar, ¿no es cierto?, con Lord Stranford, donde Lord Stranford lo que quiere es el libre comercio, y entonces le ofrece a Campana el reconocimiento de la independencia si la acepta el libre comercio. A tal punto Campana no es un hombre británico que rechaza el libre comercio, es proteccionista económicamente, y esto tenemos que también aclararlo el porqué en unos segundos. Y entonces le dice en una carta a Lord Stranford: estas provincias exigen manejarse por sí mismas, sin los riesgos de aventurar sus caudales a la rapacidad de manos infieles. De manos infieles, es decir, es un hombre que se opone completamente a Gran Bretaña, desde su concepción religiosa hasta su concepción económica. Solo entrarían en una coalición contra el tirano Napoleón, es decir, que tampoco es iluminista, ni tiene nada que ver con los principios de la Revolución Francesa, siempre que se le reconozca su independencia civil, que de ninguna manera se levantaría el sistema colonial que hemos destruido con nuestras manos. Se debe hacer saber a los representantes de esa nación, se refiere a Inglaterra, que es preciso se reconociese la independencia recíproca de América y de la península, es decir, de España, pues ni la península tiene derecho a América, ni América a la península. Y no insista, embajador, le dice a Lord Stranford, y no insista el embajador inglés en querernos dar, por favor, mucho menos de lo que se nos debe por justicia. La segunda interpretación, como vemos, se cae en mil pedazos con la presencia de este líder popular que es Joaquín Campana, pero como hemos dicho también, con la presencia de José Servasio Artigas, de Facundo Quiroga, de Martín Miguel de Güemes. Hemos visto estas dos primeras interpretaciones y hemos visto el punto débil de estas dos interpretaciones. La tercera interpretación, les decía al comienzo de esta conferencia, es que la independencia es una rebelión contra el monopolio español para instaurar el libre comercio. Es una derivación de la primera interpretación, que no se basa tanto en la leyenda negra, no hace hincapié en excesos españoles ni en tiranías, sino que simplemente dice, bueno, España ha establecido un monopolio, los pueblos quieren libre comercio y por eso se sublevan. Y esta interpretación tiene un contenido de verdad, pero ese contenido de verdad es bastante pequeño. Y esto nos lleva a explicar necesariamente algo que los historiadores suelen prestar poca atención: cómo era la estructura económica de la América española y sobre todo de la América del Sur española. Lo que se desconoce, ¿no es cierto?, lo que se desconoce es que el sistema de monopolio creado por España ha creado, se entiende, un sistema de protección industrial y ha nacido una protoindustria en toda Hispanoamérica. Hay en Hispanoamérica, ¿no es cierto?, un cordón protoindustrial que va desde Santa Fe de Bogotá, en la actual Colombia, hasta la ciudad de Córdoba, en Argentina. Este cordón protoindustrial es prácticamente equivalente a la cordillera de los Andes, que es la columna vertebral donde vive la mayoría de la población. ¿Y cómo funciona? Funciona, ¿no es cierto?, mediante una sana división del trabajo. Prácticamente la América española en Sudamérica se autoabastece de todo lo que necesita. La industria en este momento es la industria textil o la industria prototextil, ¿no es cierto?, la industria también de los artículos de cuero. Y entonces, claro, en el sur, en lo que era el virreinato del Perú y después llamado virreinato del Río de la Plata, bien en el sur, provincias actuales de Córdoba, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, se producen los artículos de cuero. Se producen los artículos de cuero, las botas para montar, las monturas, las casacas de cuero, y también se produce yerba mate. La yerba mate, también llamada té de los jesuitas, es lo que todo el mundo va a tomar como infusión. Pero ¿cómo transportar estas mercaderías hacia otro lugar? ¿Cómo transportar también, se entiende, los minerales de la sierra peruana o boliviana a la costa? El camión de ese momento son las mulas. Pero la mula, como ustedes saben, no es un animal que surge naturalmente. La mula surge de un cruce, está entre una yegua y un burro.
y por lo tanto hay que producirlas, como quien produce un camión, metafóricamente hablando. Para eso se necesita pasto, se necesita tranquilidad, y eso se hace en esta parte del sur de Hispanoamérica, se hace en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Tucumán, y estas mulas van a ser enviadas, se entiende, hacia Colombia, hacia Perú, hacia Ecuador, pero nadie en su sano juicio quiere mandar, se entiende, mulas vacías. Entonces estas mulas van con los artículos de cuero, van con casacas de cuero, van con botas, van con sillas de montar, van con yerba mate. El mate se bebía, el mate como lo bebemos los argentinos, que a los españoles les parece sumamente extraño, el mate en bombilla, se bebía hasta la mismísima Lima. Le cuento una anécdota. Cuando era jovencito y estoy en Lima una vez, ustedes saben que a los argentinos nos consideran siempre soberbios y algo de eso somos. Veo en un museo privado un señor que abre, se entiende, una exposición donde tiene cientos de mates. Y en mi ignorancia dije, uy, mates argentinos. El señor me miró como diciendo, señor, cállese, no soy ignorante. Y me dijo, estos mates son mates peruanos porque acá se tomaba mate, mate en bombilla, como toman ustedes todavía los argentinos. Es decir, estas mulas iban cargadas con yerba mate, con productos de cuero, pero tampoco volvían vacías. Volvían, se entiende, con ponchos, con artículos textiles hechos de alpaca, hechos de vicuña. Es decir, que había un cordón protoindustrial perfectamente integrado, que podemos decir que en términos actuales, aunque en esa época no se usaba la palabra, tenía pleno empleo, con una satisfacción de la mayoría de la población bastante aceptable. Ahora, ¿es que todo el mundo estaba de acuerdo con este sistema económico? No, existían lo que yo denomino las costas, porque este sistema era un sistema autocentrado del interior profundo de la América Española. Existían en las costas lo que podemos llamar polis oligárquicas, esas polis, esas ciudades que estaban de cara al mar o de cara a ese río gigantesco que parece un mar, que es el Río de la Plata, porque tiene 200 kilómetros de ancho. 200 kilómetros de ancho en su desembocadura. Por eso cuando Solís penetra en ese río increíble para un español y prueba las aguas y no ve las costas, lo llama, se entiende, mar dulce, porque dice, esto no puede ser un río, esto tiene que ser, se entiende, un mar dulce. Entonces esas polis oligárquicas de cara al mar ejercen el contrabando. Ese contrabando primero con Holanda, después se entiende con Inglaterra, se mimetiza este contrabandista con el inglés, con sus valores, con sus costumbres. Y claro, ellos no están de acuerdo con el sistema de monopolio porque justamente ellos quieren convertir esa actividad ilegal en legal para blanquear la fortuna que han hecho. Comúnmente en la historiografía argentina a ese sector, se entiende, de contrabandistas, ese sector se lo denomina la oligarquía argentina, pero también existía, se entiende, en el puerto de Valparaíso, en los puertos de Las Guairas, que era el puerto de Caracas, existía en Guayaquil. Es decir, las polis oligárquicas no estaban de acuerdo. Y esta interpretación que dice que la independencia es producto de querer el libre comercio es cierta, pero es cierta para una pequeña parte de la población. Aquellos, se entiende, que estaban ligados al contrabando y que querían legalizar, se entiende, el contrabando para convertir lo que había sido una actividad ilegal y santificar así su fortuna. Pero la mayoría de la población estaba en contra. Por eso cuando este proceso de apertura económica se va a profundizar, en Argentina se profundiza con la presencia de Bernardino Rivadavia, el interior profundo de la Argentina, ese interior protoindustrial, se revela contra la ciudad de Buenos Aires, se revela contra esa poli oligárquica y se revela conducido por un caudillo popular que se llamó Facundo Quiroga, con una bandera que decía religión o muerte. ¿Pero qué quería decir? Se entiende, Facundo, cuando ponía en su bandera religión o muerte, era simplemente una cuestión religiosa, sí lo era, porque también Rivadavia estaba proponiendo la eliminación del catolicismo. Pero esa bandera quería decir también proteccionismo o muerte, porque lo que estaba haciendo Rivadavia con su apertura económica era dejar sin trabajo a el interior profundo, porque el libre comercio destruía esta protoindustria que no podía crecer y no podía mantenerse sin proteccionismo económico. Y entonces la bandera económica de Quiroga era religión o muerte, y proteccionismo contra libre comercio. Es decir, que esta interpretación también, si tiene un viso de realidad,
porque todas tienen un viso de realidad, carece, se entiende, de lo fundamental, que es que no puede explicar el proceso de independencia para la mayoría de la población. Ninguna de las que hemos visto lo puede explicar para la mayoría de la población. Ahora, claro, ante esta disyuntiva, si no fue un proceso de rebelión colonial, si no es un proceso de rebelión contra el monopolio, si no es un proceso, se entiende, conducido por Gran Bretaña, una operación británica, ¿qué es entonces? Y es ahí con un grupo de historiadores, conducido por José María Rosa en Argentina, principalmente por Fermín Chávez también, va a darle otra interpretación. En esta interpretación, ¿no es cierto?, la independencia no es, como en las dos primeras interpretaciones, un proceso de rebelión colonial contra España, no se subleva el pueblo hispanoamericano contra España, no tiene esa carga de antihispanismo que está en la primera interpretación, pero esa primera interpretación existió y fue real porque son los triunfadores de la guerra civil que viene después de la guerra de independencia los que se van a hacer dueños de la educación y los que la van a poner sobre el tapete en todo el sistema educativo. Y esta corriente con José María Rosa le responde que no, eso es falso, los pueblos no se levantaron contra España. Y entonces, ¿contra quién se levantaron? Sería la pregunta. Bueno, José María Rosa va a decir, es una rebelión contra el imperialismo Borbón. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, América efectivamente no fue colonia de España, pero las cosas comienzan a cambiar gradualmente a partir de la llegada al trono de España de los Borbones. ¿Por qué? Bueno, porque llega al trono de España una casa que ha odiado siempre a España y todo lo que España ha representado. Una casa que, por otra cosa, conviene decirlo, va a ser la que va a introducir la leyenda negra en España, porque durante el reinado del primer Borbón se llena, se entiende, los teatros de Madrid de obras de teatro legendarias, ¿no? María Roca Barea ha estudiado esto a la perfección. Entonces José María Rosa dice, bueno, es una rebelión contra el imperialismo Borbón, que está destruyendo, se entiende, un principio básico de la monarquía anterior, la de los Austrias, que era que el poder venía de Dios, Dios se lo da al pueblo, el pueblo al rey, pero que el depositario del poder en realidad es el pueblo, es decir, porque son absolutistas monárquicos y la América hispánica, gracias a España, es profundamente democrática dentro del marco, se entiende, de una monarquía. Pero a su vez, esta monarquía, para José María Rosa, que se hace del trono de España y que odia a España, ha expulsado a los Borbones, ha expulsado a los jesuitas. ¿Y qué quiere decir? Sobre todo en el Río de la Plata, esta expulsión. Quiere decir que el Río de la Plata queda indefenso geopolíticamente y militarmente. ¿Por qué? Porque las misiones eran el colchón de seguridad. El ejército de las misiones era el colchón de seguridad que impedía la invasión de los bandeirantes luso-brasileños que se van a lanzar como la mosca a la miel sobre las misiones jesuíticas después y sobre el territorio que era español, porque ya no está ese colchón de seguridad que implicaban las misiones y el ejército de las misiones que conducían los padres jesuitas. Pero a su vez, si la expulsión de los jesuitas deja al Río de la Plata en un abandono geopolítico militar, lo deja también en un abandono cultural, porque los jesuitas manejaban la educación. Y es como si en un país apareciesen de un día para otro todos los profesores de escuela secundaria, de universidad, de jardín de infante. Se queda el Río de la Plata desguarnecido, se queda sin cultura, podemos decir, exagerando. Y entonces, dice José María Rosa, nosotros no nos rebelamos contra España, ni contra los principios que España trajo, ni contra la España tradicional, sino contra esa España afrancesada que está ahora gobernando, se entiende, España a partir, se entiende, la llegada de los Borbones. Claro, esta interpretación tiene muchos visos de realidad y es prácticamente perfecta para el Río de la Plata, donde la llegada de los Borbones había sido vivida como un trauma. Pero no es tan así, no es tan así. Cuando nos acercamos más al virreinato del Perú, cuando nos acercamos, se entiende, al virreinato de Nueva Granada, donde, como dijimos antes, las masas populares y las masas indígenas se mantienen fieles a la monarquía a pesar, se entiende, del cambio de monarquía.
Le he hablado también de otra interpretación, la interpretación que dice que la guerra de la independencia, el proceso de guerra de la independencia, en realidad comienza siendo un proceso de guerra civil en España que se traslada a América, un proceso de guerra civil entre absolutistas, monárquicos y liberales, y que ese proceso se traslada a América y degenera esa guerra civil en una guerra, se entiende, de independencia. Quizás el padre de esta, o el primero que expresa esta idea, el padre de esta interpretación pueda ser el argentino Alberdi. Alberdi había sido profundamente antihispánico, va cambiando, es distinto el Alberdi joven que el Alberdi maduro, y el Alberdi joven que estaba en la primera interpretación, la interpretación de que la leyenda negra es cierta, de que esto es una colonia, va transformando y llega a la conclusión de que eso no era cierto, que se trató de una guerra civil entre absolutistas y liberales. Y el hombre que profundiza esta interpretación, ¿no es cierto?, como una guerra civil donde podremos, en términos modernos, lo resumiríamos entre monarquías absolutos, una monarquía absoluta o una monarquía constitucional. Más o menos así. Fue Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, que hace una conferencia que justamente la va a dar el 25 de mayo, en la propia España. El 25 de mayo, fecha emblemática, fecha en que en Buenos Aires se saca al virrey Cisneros y se pone la primera junta. ¿Y qué nos dice Manuel Ugarte? Nos dice, el movimiento de la independencia solo fue un gesto regional. Solo fue un gesto regional. Una parte de la nación juzgó excesivos los beneficios de la otra. En ningún caso se puede decir que América se emancipó de España. Fíjese usted lo que dice Ugarte, que había sido profundamente negro legendario. Se emancipó del estancamiento y de las ideas retrógradas que impedían el libre desarrollo de su vitalidad. ¿Cómo iban a atacar a España los mismos que en beneficio de España habían defendido algunos años antes las colonias contra la arremetida de Inglaterra? Y esta última frase merece una explicación. Claro, se está refiriendo Ugarte a las invasiones inglesas. La invasión inglesa en Buenos Aires en 1806, 1807. La primera invasión, conducida por el general Bedford, no son muchos ingleses, 1.500 hombres que desembarcan al sur de la ciudad de Buenos Aires, cerca de Quilmes, y que van a entrar a Buenos Aires como el cuchillo entra en la mantequilla, porque entran prácticamente desfilando, se apoderan del fuerte. Esa misma noche, esa familia de contrabandistas, en esa polis oligárquica que era Buenos Aires, esos que van a constituir después la oligarquía argentina, jura lealtad a su majestad británica. Pero la jura un pequeño grupo de personas. La mayoría de la población está en contra, al punto tal que la mayoría de la población, galvanizada por Santiago de Liniers, un francés afincado, se entiende, en el Río de la Plata, acriollado en el Río de la Plata, va a protagonizar el 12 de agosto de 1806 lo que se denominó la reconquista de la ciudad de Buenos Aires. El pueblo de Buenos Aires, más el pueblo de la banda oriental, donde ha ido a buscar ayuda Liniers, se levantan armas contra los ingleses y los vence. Pero los ingleses van a volver, y van a volver en 1807 con una fuerza de 10.000 hombres. Si tenemos en cuenta que la ciudad de Buenos Aires más o menos tenía 40.000 habitantes, 10.000 hombres era un ejército gigantesco para la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo vuelven a ser derrotados, entienden, en las calles de Buenos Aires. El general Whitlock es sometido a un juicio en Londres, porque no pueden explicarse los ingleses cómo 10.000 hombres profesionales, entrenados, son derrotados por la población, se entiende, del Río de la Plata, donde no hay ejército español, donde no hay ejército profesional. Son derrotados por combatientes, por un ejército popular. Whitlock en su defensa dice, esta gente combatió con una ferocidad que yo nunca había visto en mi vida. Dice, se abalanzaban sobre nosotros las mujeres para arrancarle el ojo a nuestros soldados. Dice, nunca he visto cosas así, nunca he visto gente combatiendo con ese valor y con esas ganas. Lo dice claro en su descargo, pero era cierto. Y por eso dice Ugarte esta frase, ¿no?, que a veces suena enigmática. ¿Cómo iban a atacar a España los mismos que en beneficio de España
habían defendido algunos años antes las colonias contra la arremetida de Inglaterra. Y sigue su disertación en España, ese 25 de mayo, en España, Ugarte, diciendo: «Ah, mi noble y contradictoria España, en las luchas de la independencia, en las guerras civiles que siguieron después, en el medio siglo de desorden que fue como la expiación de la herida necesaria que te habíamos inferido, apareces toda entera, con tus oscurantismos, con tus rebeliones, con tu cara negra, con tu cara roja, como si por un inconcebible sortilegio se reflejara un continente en otro y hubiera dos Españas, desgarradas al mismo tiempo por la lucha de un pueblo reformador y democrático contra una oligarquía pretenciosa y tiránica. En las alturas predominaba el autoritarismo, en las masas fermentaban ideas democráticas. Si el movimiento de protesta contra los virreyes cobró tal colosal empuje, fue porque la mayoría de los americanos ansiaba obtener las libertades económicas, políticas y religiosas y sociales que un gobierno profundamente conservador negaba a todos, no solo a las colonias, sino a la misma España. No nos levantamos contra España, dice Ugarte, sino a favor de ella, y contra el grupo retardatario que en uno y en otro hemisferio nos impedía vivir. Es decir, esta es la interpretación, ¿no es cierto?, de la guerra de la independencia como una guerra civil. Esta interpretación va a ser después profundizada, ¿no es cierto?, por otro historiador argentino, que fue Jorge, ¿no es cierto?, Abelardo Ramos. Va Ramos a ser un hombre admirador de Ugarte. Ugarte, ¿de dónde nace? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo aparece este Ugarte en la historia? Bueno, Ugarte es producto de lo que yo denomino la generación de la indignación. Después de que Estados Unidos le arrebata Cuba a España, que se la quita de un cachetazo, los hispanoamericanos que no habían prestado nunca atención a los Estados Unidos se asombran de esto y se indignan porque Cuba no se independiza, Cuba cae bajo el protectorado norteamericano y por la injusticia, porque todo el mundo sabe que el famoso Maine que ha explotado ha sido los norteamericanos mismos que lo han hecho. Surge una generación de indignación encabezada por José Enrique Rodó en Uruguay, por José Vasconcelos en México, por Manuel Ugarte en Argentina. A Ugarte lo sorprende la guerra estando en París. Ahí tiene sus amigos, el nicaragüense famoso poeta Rubén Darío, es amigo de Unamuno, y va a escribir a raíz de esto, ¿no se entiende?, un libro muy famoso, ¿no es cierto?, El destino de un continente, otro libro, El porvenir de la América Española. Toda su producción es anterior a la Primera Guerra Mundial, entre la Guerra de Cuba y la Primera Guerra Mundial. Aunque sigue después escribiendo algo más y muere en 1952. Bueno, este hombre que propone la unidad hispanoamericana, que comienza siendo un legendario, que abandona, se entiende, esa postura, a tal punto la abandona que si leemos un poquito más a Ugarte, nos podemos fijar, por ejemplo, en lo siguiente, ¿no? Dice Ugarte: por eso es por lo que aún después de la Revolución tenemos que considerarnos como parte misma de España. Fíjese lo que dice Ugarte, que había sido un héroe legendario, cuya personalidad moral, rehecha por el clima y las inmigraciones, aspiramos a prolongar triunfalmente en el mundo nuevo. No datamos de 1810. No es posible renunciar a una etapa del ser anterior sin destruir el puente que nos lleva de polo a polo de los tiempos. Del español ha heredado nuestro gaucho la llaneza y el amor propio. Del español sacamos la virtud de la hospitalidad, el horror a la hipocresía y hasta la abundancia verbosa y grandilocuente. Todo ello forma parte del hueso de la nacionalidad. Y termina diciendo Ugarte: nada de recriminaciones contra España. Los sudamericanos que reniegan de su origen son suicidas morales y parricidas a medias. España fue la cuna y el brazo de la nacionalidad. Somos sus hijos cariñosos y ninguna bandera debe estar como la suya tan cerca de nuestro corazón.
si renegamos del punto de partida, nos condenamos a edificar en el viento. España está presente en nosotros, con sus grandezas y sus debilidades. A un siglo de distancia, cuando ya se han borrado los ecos de la lucha, podemos reconocer la verdad. Bueno, esta interpretación de Ugarte va a ser, después de la Segunda Guerra Mundial, en la década del 50, profundizada por Jorge Abelardo Ramos. Jorge Abelardo Ramos, él no tiene ninguna duda, dice que se trata de una guerra civil entre liberales y absolutistas, pero le va a agregar algo a la interpretación de Alberdi y a la interpretación de Ugarte. Le va a agregar que si fue una guerra civil y que degeneró en la guerra de independencia, algo que Ugarte no ha explicado. ¿Por qué? ¿Se entiende? ¿Por qué esta guerra civil degenera en una guerra de la independencia? Bueno, Abelardo va a centrar las culpas, se entiende España, la va a centrar en las Cortes, porque él va a decir, bueno, hay un sector liberal, pero este sector liberal que proclama la igualdad con América, la proclama de forma teórica, pero no de forma real. Veamos lo que dice Jorge Abelardo Ramos. En todas partes, habla a partir de 1810, se reasumía la soberanía en virtud de la prisión de Fernando VII y en su nombre. Mucho se ha discutido si Fernando era un símbolo verdadero de la unidad hispanoamericana o una simple máscara jurídica. La primera postura que hemos dicho, interpretación, sostiene que era una máscara jurídica de la voluntad de independencia de los americanos. Y dice Abelardo Ramos, era ambas cosas a nuestro juicio. Resulta indiscutible, dice Ramos, que salvo los intereses británicos, que eran los únicos consecuentemente partidarios de la ruptura con España, los americanos de la época seguían con intenso interés el desarrollo de la lucha en la península. Del resultado militar y político que adoptara España revolucionaria dependía de la unidad o la separación. Es decir, que si triunfaba en España los sectores democráticos que pujaban por una monarquía constitucional, para Abelardo Ramos no hubiese habido independencia. Dice Abelardo, los debates de las Cortes, donde se mostraron las resistencias de la mayoría española a otorgar a América una igualdad plena, persuadió a los americanos de que ni siquiera un triunfo del liberalismo español sobre el absolutismo daría igualdad completa americana dentro del marco de la misma nación común. Abelardo reconoce que era una nación común, pero él dice que hay una guerra civil y los liberales no quieren otorgar a América la misma representación que le correspondería, ¿está? Por su número, simplemente como si todos fuesen españoles. Si todos somos españoles como se proclama, ¿por qué no dan la misma representación? Y esa es la gran queja de Abelardo. Según él es lo que provoca la independencia. Cita un famoso discurso, el discurso en España de el Inca Yupanqui, ¿no es cierto? ¿No? Que termina este discurso donde lo que está pidiendo que haya la misma proporción de diputados peninsulares que de diputados americanos. Y esto es lo que señalan en España, y este es el origen de la independencia, dice Abelardo. Lo cita, se entiende, a Yupanqui, y termina su discurso diciendo: un pueblo que oprime a otro no puede ser libre. No puede ser libre. Por eso dice Abelardo, el drama de la ruptura del imperio hispano-criollo se revelará como una guerra civil, tanto como una guerra nacional, por la necesidad de reconocer la igualdad de derechos real y no simplemente en los papeles. Esta interpretación de la guerra civil, ¿no es cierto?, tiene puntos muy interesantes, ¿no es cierto?, muy interesantes porque los hechos comprueban de que en ambos bandos, el llamado después bando independentista o bando realista, por otro lado, en ambos bandos había, se entiende, había americanos y había españoles. En ambos bandos había americanos y españoles. Había españoles combatiendo por la independencia y españoles combatiendo contra la independencia. Había americanos combatiendo por la independencia y americanos combatiendo contra la independencia. Uno de los hechos más, digamos,
románticos, que podría ser una película al respecto, es la última batalla acontecida en América, relatada por, se entiende, un personaje que está presente, un coronel del ejército colombiano traído por Bolívar. Voy a tomarme unos minutos para leerla, porque realmente es muy interesante. Batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Mientras el brigadier Antonio Tur, natural de Valencia, combatía en la fila realista, su hermano menor Vicente Tur, con el grado de teniente coronel, combatía en las filas libertadoras. Pocas horas antes de librarse la histórica batalla, el general español Juan Antonio Monet solicitó al general colombiano José María Córdoba que los oficiales que tuvieran algún familiar o amigo en el campo contrario pudieran reunirse para conversar y darse un abrazo. Fíjese si ustedes hicieron una guerra de familia o no, ¿no? El colombiano Manuel Antonio López relató en sus memorias que tras obtener el consentimiento de Sucre, más de un centenar de oficiales realistas e independentistas se reunieron sin armas en una zona neutral del campo de batalla y se confundieron en emotivo y fraternal abrazo. Fue entonces cuando los dos hermanos Tur, Antonio, realista, y Vicente, independentista, se encontraron en el mismo campo en el que iban a combatir. Y a la vista de ambos ejércitos, al encontrarse cara a cara, Antonio le expresó a su hermano su pesar por verlo en las filas insurgentes. Vicente le respondió que si había sido para ofenderle, no debía haberle hecho llamar, y dando media vuelta se retiró. No había transcurrido un minuto cuando un grito emocionado partió del pecho del realista llamando a su hermano. Vicente se dio media vuelta y entonces Antonio corrió tras de él y abrazándolo lloraron estrechamente largo rato. Después, los dos hermanos, sin pronunciar palabra alguna, se separaron para dirigirse cada uno a su fila de combate, a cumplir cada cual con su deber, conforme lo comprendía su razón y le excitaba su propia conciencia. Más claro canta un gallo que estamos, entiende, en presencia de una guerra civil, una guerra civil. Pero claro, esta interpretación también adolece de un defecto, que es el marcar, se entiende, la presencia británica, como esa presencia británica transforma la guerra civil en guerra de independencia, pero también adolece de otro defecto, el defecto de que no tiene en cuenta los intereses de clase y el defecto de que no tiene en cuenta la conducción política española, que lleva a que la guerra civil se transforme en guerra de independencia. La séptima interpretación, decíamos que interpreta el proceso de independencia como el producto de una compleja trama de intereses de clase e intereses internacionales entreverados. La interpretación de Hernández Arregui, quizás una de las interpretaciones más certeras de todas. ¿Qué nos dice Hernández Arregui? Dice, todo contribuyó, dada la identidad de España y América, a que la disolución del Imperio Español arrastrase por igual la de las provincias, que eso eran y no colonias, como lo ha pretendido la historiografía liberal pro-británica. No fueron ideales de libertad las causas de la emancipación de América. Es equívoco que en los prolegómenos de la emancipación de España, nos dice Hernández Arregui, prevaleciese en las provincias americanas el sentimiento antiespañol. Fíjese que esto es muy importante. Dice Arregui, es equívoco que en los prolegómenos de la emancipación de España prevaleciese en las provincias americanas el sentimiento antiespañol. A fines del siglo XVIII era mucho más viva la conciencia antibritánica y antifrancesa. En rigor, la emancipación fue una compleja trama de intereses internacionales y de clase entreverados. Los pueblos, nos dice Hernández Arregui, no anhelaban la separación de España. Hacerle justicia a España no es ornarla,
sino restituir la verdad histórica, reencontrarnos con nuestros orígenes, desgastados por las oligarquías nativas del siglo pasado y del presente. Esta interpretación, que como digo es la de Hernández Arregui, es mucho más interesante para ustedes que no conocen a Hernández Arregui, si saben que Hernández Arregui hace esta interpretación desde el marxismo. No la hace de otro lugar sino del marxismo, es un pensador marxista. Sin embargo, también adolece la interpretación de Arregui de algunos puntos débiles. Es el mismo punto de Ugarte. No se analiza bien que la causa principal, o una de las causas principales, es la conducción política española. Veamos entonces la última interpretación que pertenece a quien estaba hablando como autor, en la cual se sostiene que la independencia es el resultado de un proceso desencadenado por circunstancias fortuitas, aprovechadas por Gran Bretaña para montar una operación política tendiente a la independencia, pero que no hubiera tenido éxito si no ser por la ineptitud política de Fernando VII. Vamos a repetirla y masticarla juntos. Porque en realidad todas las interpretaciones tienen un pequeño viso de realidad, aún la primera de todas. Esta última dice, es el resultado de un proceso desencadenado por circunstancias fortuitas, aprovechadas por Gran Bretaña para montar una operación política tendiente a la independencia, pero que no hubiera tenido éxito sin la ineptitud política de Fernando VII. Vamos a explicarnos brevemente. Si acabo de decir que incluso la primera, que es evidentemente falsa, tiene un pequeño contenido de verdad. ¿Por qué? Porque hay muchos americanos que, aunque no sea cierto que Hispanoamérica era una colonia, la sienten como una situación colonial, sienten una situación colonial. ¿Por qué? Porque han sido subordinados ideológicamente por la leyenda negra. Entonces, para ellos, aunque objetivamente no sea cierto, subjetivamente para ellos hay una situación semicolonial, hay una situación colonial, ¿está? Y de opresión. Pero recordemos una cosa, a partir del primer Borbón, España se llena de obras de teatro negro legendaria en la propia Madrid, en Sevilla, en Barcelona, y muchos hispanoamericanos que recorren la península asisten a estas obras de teatros negro legendarias hechas en la propia capital, se entiende, del imperio, y llegan a la conclusión muy sencilla de que a confesión de parte, relevo de pruebas. Si la propia monarquía permite estas obras de teatro y las impulsa, entonces es cierta la leyenda negra. Por eso digo que si objetivamente Hispanoamérica no era una colonia, hay muchos hispanoamericanos que subjetivamente se entiende, la sienten como tal. ¿Está? Como también es cierto que hay un pequeño sector que para ellos es imprescindible el libre comercio y pujan por el libre comercio. Son los sectores de las polis oligárquicas. Como también es cierto de que hay una pelea entre liberales y monárquicos absolutos, entre monarquía constitucional o monarquía absoluta. Pero vamos a los hechos históricos, que para mí son fundamentales. Y no hace falta explicar lo que implicó la invasión napoleónica, el descabezamiento del poder central español. Pero sí hace falta explicar algo. Hace falta explicar lo que yo denomino el espejo portugués. Fernando VII, como su padre, reciben el ofrecimiento británico de trasladarlos a América para que gobernara desde La Habana o desde México, que era una ciudad importantísima, o desde Lima. Y Fernando y su padre rechazan esto. La monarquía portuguesa no lo rechaza. Va a pagar un costo. Los ingleses no hacen nada gratis. El costo que tienen que pagar es aceptar el libre comercio. Pero el traslado de la monarquía portuguesa a Río de Janeiro, 1808, ¿no es cierto? Que es un relato fantástico porque se traslada todo el estado portugués completo. Va desde quien dirige el jardín zoológico, el jardín botánico, hasta, se entiende, quien dirige la biblioteca, el ejército, los nobles que están hacinados en los barcos.
el Estado portugués completo se traslada a Río de Janeiro. Y sí era colonial la situación brasileña, a diferencia de la situación española, pero a partir de ese momento Río deja de ser una ciudad colonial para transformarse en la capital del imperio. Y este hecho de la monarquía portuguesa salva la unidad del Brasil. ¿Qué es el Brasil? La América lusitana que no se fragmentó. No se fragmentó porque la presencia de la Casa Real en Río de Janeiro impide la fuerza de disgregación británica, impide la maniobra británica de la fragmentación territorial. No pueden al final impedir la independencia, pero una independencia que se produce tardíamente en 1820 y pico, ¿no es cierto? Y que es un divorcio amable entre Portugal y el Brasil. Es un divorcio donde no se tiran los platos. Bueno, la presencia de Fernando VII, de haber aceptado la propuesta del gobernador de México, hubiera impedido la guerra de independencia, hubiera impedido esa guerra fratricida, que es una guerra entre hermanos, como hemos visto, se entiende, en esos dos hermanos que se abrazan en Ayacucho. Pero no solo eso, sino que durante su cautiverio, porque Fernando prefiere estar preso en Europa y no libre en América, los ingleses vuelven a ofrecerle trasladarlo a América y él vuelve a rechazarlo. Pero hay otro hecho fundamental, que va en contra, se entiende, de la segunda interpretación, que tiene también algo de verdad, cuando dice la independencia fue una operación británica, montada por las logias ligadas a Gran Bretaña y que Gran Bretaña controla. Sí, es cierto en algunos casos, es cierto en el caso de Miranda indiscutiblemente, que trabaja para los ingleses. Pero no es cierto, se entiende, en el caso de Bolívar y de San Martín, que pueden estar influenciados ideológicamente por la ideología del momento. Y el hecho está de que no hay que mirar una foto sino la película, y que esos hombres van produciendo un proceso de maduración política en el mismo proceso que se desarrolla la guerra. Y entonces el hecho fundamental es que Bolívar, el 1 de marzo, envía a Francisco Antonio Zea a Londres, que llega parte de América el 1 de marzo y llega a Londres el 16 de junio de 1820. ¿Y cómo lo envía? Con poderes plenipotenciarios, con poderes totales. ¿Para qué? Para hacer lo que Zea tiene escrito, que es un plan de reconciliación y proyecto de confederación hispánica. Repito, plan de reconciliación y proyecto de confederación hispánica. El mismo hombre que había sido profundamente antihispánico, se da cuenta y dice, esto nos conduce, se entiende, al más absoluto desastre, y plantea entonces un proyecto de reconciliación. Claro que Bolívar es un político, como todo político le da una carta blanca a Zea. Si Zea triunfa, el triunfo de Bolívar, pero si la negociación fracasa, Bolívar va a negar bajo juramento de que él no tiene nada que ver con esas negociaciones fracasadas, con ese plan de Zea que es solo producto de su locura. Zea se reúne con el embajador español en Londres. Ese proyecto de reconciliación incluía formar una especie de solveren económico, de unión militar, pero cuya cabeza iba a ser Madrid. No vamos a entrar en los detalles. Otra vez, ese proyecto que hubiese impedido la ruptura final y las batallas finales es rechazado por Fernando VII. Pero también San Martín se reúne el 2 de junio de 1821 a entablar conversaciones con el virrey en Lima. ¿Y qué propone San Martín? Algo muy parecido a lo que ha propuesto Zea. Propone que España reconozca la independencia del Virreinato del Perú, que va a formar una confederación con el Virreinato del Río de la Plata y la Capitanía de Chile, pero automáticamente que venga un príncipe español, que puede ser el mismo rey, el hermano del rey de España, a gobernar con una monarquía constitucional ese nuevo reino, que automáticamente quedará unido, se entiende, con el Reino de España en una unión aduanera, una unión militar de defensa común, por vínculos políticos, por vínculos económicos y por vínculos militares. El ofrecimiento de San Martín fue considerado por los
que creen entender que todo es una política británica y que todos son agentes británicos, erróneamente como simplemente una maniobra para dilatar el tiempo. Tal no era una maniobra que el propio San Martín se ofrece en persona, en ser llevado a España como garantía de lo que está diciendo. Nadie en su sano juicio se ofrece a sí mismo como garantía, sino está plenamente convencido de lo que está diciendo y que tiene poder para poder ejecutarlo. Y otra vez, Fernando VII, se entiende a rechazar este ofrecimiento de terminar con la unidad, es decir, de terminar con la guerra, de terminar con la guerra de independencia. Entonces, por eso creemos que esta última interpretación, que no niega las anteriores, sino que asume la poca, mucha verdad que cada una de las otras tiene, pero que rechaza el contenido de mentira que cada una tiene, es la más correcta. Es el resultado de un proceso, la independencia, desencadenado por circunstancias fortuitas, la invasión de Napoleón. Si no, nada se hubiese movido, hubiese habido un proceso de lenta separación, pero aprovechado por Gran Bretaña, porque Gran Bretaña se da cuenta que puede lograr su viejo objetivo de quebrar el imperio español, de quedarse, se entiende, con Hispanoamérica, y de hecho se queda con Hispanoamérica, porque como decía Alberto Metol Ferré, la independencia encubre el más grande triunfo británico. Todas estas repúblicas se constituyeron después, fueron semicolonias de Gran Bretaña, nacen endeudadas con Gran Bretaña y se incorporan eufemísticamente al mercado mundial, siendo simplemente proveedores de materias primas. En realidad se incorporan al imperio británico para servirle como fuente de materia prima y como desahogo de sus manufacturas. Pero Gran Bretaña no podría haber hecho nada si no hubiese tenido, se entiende, delante suyo al inecto de Fernando VII. ¿Verdad? Si Fernando VII hubiese aceptado la propuesta británica, porque para los británicos era más importante primero el libre comercio y después la independencia, la unidad se hubiese conservado, la independencia se hubiese hecho muy posterior, como lo hicieron los portugueses, los brasileños de los portugueses, y no hubiese habido ese trauma que implicó la guerra de la independencia.